¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí parte Agenda Económica. Cuando son las 8:03, comenzamos otra semana. La segunda ya del mes de marzo, día lunes 11. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta revisión de 30 minutos que, como siempre, partimos con nuestros titulares y el adelanto de los temas que estaremos revisando hoy. Vamos a contarles primero de novedades en materia de recaudación del fisco del Estado, porque según datos que publica hoy día el diario El Mercurio, repuntó la recaudación por concepto de IVA en el primer mes del año, subió un 2,5%. Y este dato es bien interesante por varias razones. Muestra, por un lado, una reactivación del consumo. Por otra parte, también muestra y refleja también cómo el Estado de Chile en su estructura está recaudando ingresos. Les contamos más de los datos que publica hoy día el diario Mercurio en base a la información de la Dirección de Presupuestos de Chile. También vamos a abordar los desafíos que está enfrentando la industria de seguros, que se ha tenido que ir adaptando, lo ha hecho a lo largo de su historia, pero se ha tenido que ir adaptando también a un escenario distinto. Los riesgos van cambiando por distintas razones. El cambio climático, por una parte, materias de seguridad, por otra, influyen en cómo la industria responde ante estas nuevas realidades. En la entrevista de hoy vamos a profundizar en este tema con la mirada sobre los cambios que está enfrentando la industria, en particular acá en nuestro país. Y fíjese que un estudio bien interesante muestra cómo cambió definitivamente el mercado laboral y la forma de trabajar después de la pandemia. 1 de cada 4 trabajadores en nuestro país prefiere el teletrabajo como una modalidad de laborar desde la casa y a distancia, fundamentalmente, en un contexto, como decíamos, que ha cambiado después de lo que ocurrió forzadamente hace ya 4 años atrás. Dejó secuelas que son permanentes y eso está modificando también la forma en la que las mismas empresas se hacen más atractivas o no para los mismos talentos, para los empleadores. Ya vamos a estar revisando también en una nota detalles de este estudio. Y por otra parte, la semana anterior cerró con una fuerte baja para el precio del dólar, que estuvo bordeando los 960 pesos en el mercado local. El dato de inflación en particular fue lo que gatilló una reducción en la divisa norteamericana en la medida en que esa sorpresa que tuvimos del IPC de febrero permite que el Banco Central probablemente vaya disminuyendo la velocidad en la reducción de la tasa de interés. Eso permitió que el dólar entonces se alejara de los 1.000 en los que estuvo bordeando en algunos días, sobre todo al comienzo de la semana anterior. Ya vamos a estar revisando más también en unos minutos. Y como siempre partimos también la jornada revisando lo que ocurre a esta hora con las bolsas a nivel internacional. Estos son los números del día. En Europa, donde la tendencia es principalmente negativa, el Eurostoxx está ponderando a esta hora un retroceso de 0,6%. Londres, por otra parte, cae, pero lo hace un poco menos, con una caída de 0,44%. En Asia, más temprano, ya el cierre muestra un retroceso de 2,19% para el indicador japonés del Nikkei, mientras que Hang Seng de Hong Kong está subiendo a esta hora a contrapelo del resto de las bolsas. Tiene una ganancia de 1,43% a esta hora de la mañana. En particular, en el caso de Japón, lo que está incidiendo es que el banco japonés, el Banco Central, se está inclinando por poner fin a tasas de interés negativas este mes, según fuentes que han citado medios asiáticos. Por otra parte, Wall Street el viernes ya había cerrado en rojo también y eso incide en las transacciones de primera hora. Veamos qué ocurrió en el mercado local. Los números para partir la semana nos muestran que el IPSA en la bolsa de Santiago el día viernes cerró en 6.337 puntos, cerrando la semana entonces con una tendencia más plana después de un inicio negativo. El dólar, por otra parte, ya les contábamos, llegó a 960. El cobre hasta ahora se está cotizando en mercados internacionales en $3.91 la libra, y la UF para hoy, día lunes 11 de marzo, tiene un valor de 36.950. Bien, partimos entonces esta revisión de noticias con los detalles de los que ya le contábamos en nuestros titulares respecto a la recaudación por IVA y cómo se recuperó durante el mes de enero, de acuerdo a los datos que publica
el diario El Mercurio hoy en base a información de la Dirección de Presupuesto. Los recursos que ingresaron entonces por el impuesto al valor agregado subieron en línea también con lo que mostró la actividad económica. Y esto es bien interesante, en la medida en que hay mayor actividad económica en nuestro país, hay un repunte también en el impuesto al valor agregado, en el IVA, en la recaudación. Muestra una mayor dinámica fundamentalmente del comercio, mejorando así entonces el impuesto al valor agregado en 2,5% en términos reales durante enero. Lo interesante también es que ya son 2 meses encadenados consecutivamente que aumenta la recaudación por este concepto. En diciembre lo había hecho en un 2,1%, de acuerdo a lo que muestran estos datos publicados hoy por El Mercurio. Recordemos que el IVA es una de las principales fuentes de ingreso para nuestro país. Representa cerca de la mitad de lo recaudado en materia de impuestos acá en Chile. De ahí entonces la relevancia de este dato que publica El Mercurio en base a los datos de la DIPRES. El repunte en el sector de consumo, por otra parte, se refleja aquí. Ya habíamos visto una mejor actividad del comercio fundamentalmente en los últimos meses y eso también va incidiendo entonces en esta recaudación. Ya les contábamos que son 2 meses consecutivos de alza en un aumento entonces de lo declarado en esta vía. Mejoró tanto el impuesto declarado a nivel nacional como en importaciones, de acuerdo a lo que publica El Matutino para este repunte. Recordemos también que estos datos son relevantes en un contexto en el que se está discutiendo además y ya comienza en el Congreso en las próximas semanas la reanudación del debate sobre un eventual pacto fiscal que propone el Ejecutivo. 8:09. Les contábamos en nuestros titulares que un reciente estudio muestra cómo los trabajadores nacionales se inclinan y prefieren derechamente la modalidad del teletrabajo. Después de la pandemia, esta forma de desarrollar las labores productivas se ha ido asentando y cada vez son más los trabajadores que muestran una preferencia ya decidida por trabajar a distancia en sus respectivas labores. ¿Cuáles son los detalles del estudio? ¿Qué experiencias se recogen? Belén Saldía nos cuenta la siguiente nota. Es una modalidad de empleo que tuvo su gran pic durante la pandemia y que hasta el día de hoy rige como una alternativa para los trabajadores y trabajadoras. Es el denominado teletrabajo o trabajo a distancia. La gente que no quiere horarios fijos, quiere poder tener opciones, tanto quienes quieren ir a buscar a sus hijos al trabajo, los que priorizan deporte, o sea, hay un montón de factores, pero hoy, al menos para competir y atraer a los mejores talentos, 100% presencial no es una opción. Y precisamente esto se ha vuelto prioridad para muchos a la hora de buscar un nuevo empleo. Carlos y Aníbal actualmente trabajan en modalidades que les permiten realizar sus labores desde sus hogares. Ambos priorizaron esto por sobre otras cosas. Me propuse sí o sí tener la opción de poder trabajar desde la casa bajo estas modalidades híbridas de 2 días a la semana o 3 días a la semana que uno va a la oficina. Ya uno de los primeros filtros que uno hace como postulantes, como si es mixto o ya presencial, al menos en mi experiencia es como no. Justamente eso es lo que refleja un estudio realizado por Vertical Hunter, donde se abordaron las preferencias de los trabajadores. Al consultarles si tenían pensado cambiarse de trabajo este año, un 75% respondió que sí. Entre quienes se manifestaron su intención, la principal razón mencionada para ellos se relaciona con mejorar el sueldo, seguida por el deseo de acceder al modo remoto o híbrido. Nos llamó la atención que mucha gente sigue hoy día apostando por el teletrabajo o la modalidad híbrida. Entonces, fue la segunda respuesta más dada por la gente que espera para este año postular o evaluar el tema de pasar un híbrido. Hay muchas empresas que están retomando después de la pandemia volver a la presencialidad. Entonces, hoy día que dicen los trabajadores, dicen, me acostumbré a esta modalidad, para mí me acomoda. Esto quiere decir que al menos 1 de cada 4 personas que piensan cambiarse de trabajo tienen como principal objetivo el que sea de una modalidad híbrida o 100% remota. Las razones para esto son muchas. Tal es el caso de Nicolás. Actualmente trabaja como entrenador personal utilizando su cuenta
de Instagram y se encuentra en la búsqueda de nuevas oportunidades. Básicamente por la necesidad de querer pasar más tiempo en familia, poder compartir en la casa, algo que pudiera flexibilizar con los horarios, ya que tenemos una niña pequeña y un bebé en camino. Entonces nos parecía que era lo más lógico para poder pasar más tiempo en familia. Y nunca nos ha gustado como esa normalidad de los típicos trabajos de 8 horas. Y es que para quienes trabajan actualmente bajo esta modalidad, precisamente argumentan la conciliación de la vida personal y laboral como uno de los mayores beneficios, aunque hay varios más. Creo que una de las virtudes que tiene este sistema es que te permite optimizar mejor los tiempos. O sea, si hay tiempos muertos o terminaste algo más rápido, puedes ocupar ese tiempo para lo que tú estimes conveniente, ya sea para ordenar, para cocinar, para hacer ejercicio quizás en esta época no tanto con el verano, pero tiene sus virtudes. Yo ya estoy súper acostumbrado, llevo 4 años trabajando en general bajo esta modalidad. Actualmente, por ejemplo, yo estoy viviendo en Pucón. Creo que el teletrabajo te permite esa libertad, esa flexibilidad. Y actualmente estoy trabajando para una empresa ucraniana. Así que ese también es uno de los beneficios. Uno le permite internacionalizarse. Las posibilidades de estas modalidades son variadas, aunque pareciera que las ofertas laborales no son tantas como muchos esperan. Va fluctuando la cantidad de ofertas de teletrabajo, pero va entre un 15, un 10% de las ofertas que tenemos en nuestra plataforma en el formato de teletrabajo, trabajo híbrido, ¿ya? Pero hay que entender que también las empresas no siempre lo comunican en el aviso de trabajo. Pero en la práctica, ¿quién puede optar a jornadas flexibles de trabajo como las híbridas o las 100% remotas? Hoy día tenemos vigente una regla general en materia de teletrabajo, que es el contrato de teletrabajo y trabajo a distancia, pero también tenemos algunas figuras particulares. La ley de conciliación, que recientemente entró en vigencia, que establece la posibilidad de que padres y madres cuidadoras de niños y niñas menores de 14 años o de personas con discapacidad o dependencia severa o moderada accedan al teletrabajo. Además están las situaciones especiales, como por ejemplo, en caso de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública o una alerta sanitaria. En estos últimos casos, esta modalidad es un derecho, pero en la regla general se toma previo acuerdo. Solo en el año 2023 hubo más de 135.000 pactos de este estilo. Además, cada empleador deberá cumplir con la entrega de insumos o un bono en su defecto para quienes elijan esta opción. El empleador siempre tiene que asumir a su cargo y costo todos los implementos que requiera el teletrabajo. Estamos hablando de tanto los implementos materiales, por ejemplo, una silla adecuada, un escritorio adecuado, un computador adecuado, un teléfono adecuado, pero también los gastos operacionales que irroga eventualmente el teletrabajo, los gastos en internet, servicios telefónicos y otros que eventualmente se demanden. En estos casos también existe una fiscalización activa. Además, se pueden realizar las denuncias correspondientes en caso de incumplimientos, los que se pueden realizar en la página web de la Dirección del Trabajo o directamente en las oficinas regionales. 8:15. Antes de ir a la pausa, les contamos sobre lo que ha ocurrido con el precio del dólar en los últimos días. La semana pasada cerró más cerca de los 960, fue 964 el cierre del día viernes en las últimas transacciones y cerró la semana de esa forma con una tendencia más bajista después sobre todo del dato de inflación en nuestro país el día viernes. De todas maneras, en un momento estuvo bordeando los 1.000 pesos a comienzo de la semana el tipo de cambio en nuestro país. Finalmente el dato de inflación y la posibilidad también de que la velocidad de recorte de tasa acá en Chile sea un poco más lento es lo que está llevando a la baja el precio del tipo de cambio. Aún así, en lo que va de los últimos 30 días ha subido 6,5 pesos, pero si miramos la fotografía de 3 meses, en 90 días ha subido 86 pesos el tipo de cambio acá en Chile. Nos vamos a ir a una pausa con esta información. Son las 8:16, ya volvemos con Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta, 8:21 y vamos a conversar a esta hora en la entrevista de hoy de Agenda Económica de lo que está ocurriendo en la industria de seguros en general en nuestro país, pero en el mundo también, con una mirada un poquitito más de largo plazo. El sector está enfrentando diversos cambios por los riesgos también que está enfrentando el mundo y nuestro país en particular. De eso conversamos con el gerente general de FIT Seguros, Benjamín Lea Plaza. Gracias por estar con nosotros, Benjamín. Bienvenido. Muchas gracias a usted. Gracias por acompañarnos. Benjamín, bueno, este es un sector que enfrenta diversos escenarios, ¿no? De focos
puestos en distintas industrias y sectores productivos y otros. Y es interesante ver cómo van cambiando también los escenarios de riesgo asociados precisamente a lo que ustedes hacen, ¿no? A las coberturas de esos riesgos. ¿Cómo ven ustedes el cambio que está viviéndose en particular en este sector de los seguros acá en Chile en función de riesgos medioambientales, productivos y otros? Mira, en general todo el tema de los seguros está, sobre todo por la parte comercial y de hogar y de property, ¿no es cierto?, que son los riesgos industriales, están súper asociados, ¿no es cierto?, a los cambios que puede haber, sobre todo climáticos, de tasas de interés y muchos factores que son un poco más globales. Por ejemplo, todo el tema de los incendios que lamentablemente afectaron la región de Valparaíso, están asociados básicamente también a las condiciones climáticas, ¿no es cierto?, que han afectado a toda esa zona y que han incidido en que sea mucho más fácil los incendios. Entonces, obviamente que ahí las primas tienden a subir, porque básicamente hay que recuperar, ¿no es cierto?, todo el capital necesario para poder afrontar nuevas catástrofes. Y los niveles de riesgo que ustedes ven son más altos, ¿no? Eso pareciera ser evidente a simple vista, producto de esos incendios, por ejemplo. Exactamente. Han sido más altos y han ido afectando en diversos rubros. Pero sobre todo yo creo que lo más visible, ¿no es cierto?, es que lamentablemente también estas catástrofes, ¿no es cierto?, afectan a personas. Y eso también ha obligado a las compañías a tener un desafío mayor, ¿no es cierto?, para poder responder a esas necesidades. Y muchas veces también en un contexto económico que está más difícil, para nadie es un misterio, digamos, de que estamos en un periodo de recuperación. Y eso también afecta el bolsillo de las personas y muchas veces dicen, bueno, por un lado tengo que proteger mi patrimonio, pero por otro lado, claro, muchas veces los flujos no alcanzan. Entonces las compañías hemos tenido, ¿no es cierto?, que ir tratando de crear nuevos productos que sean un poco más compatibles y que vayan balanceando un poco, por un lado, los costos con los riesgos de las personas. ¿Y ahí cómo se juega con esas variables? O sea, ¿las coberturas son más bajas, por ejemplo? ¿No son totales? ¿Los precios cómo se van adecuando en función de un escenario de mayores riesgos? Claro, lo que se puede hacer ahí es que se va segmentando un poco mejor. Por ejemplo, nosotros en FIT tenemos modelos bastante sofisticados de georreferenciación, donde vamos viendo en los mapas de riesgo cómo se van, cuáles son los sectores que están con mayor riesgo, por ejemplo, de inundaciones, los riesgos mismos de incendios, etcétera. Entonces, también se va segmentando de manera que los que tienen menos riesgos también pueden acceder a primas un poco más bajas y de esa manera no tienen que pagar todo el costo. Y por otro lado, las personas que sí tienen ubicaciones, ¿no es cierto?, con mayores riesgos, se van balanceando, como dices tú, con coberturas que a veces son un poco más limitadas, pero que al mismo tiempo el cliente tiene una opción de elegir si quiere una cobertura más completa o prefiere, ¿no es cierto?, asumir una parte del riesgo, pero de todas maneras tener protegidos sus bienes. Bien interesante esta dimensión de los efectos que genera el cambio climático, ¿no? Porque hablamos de los incendios forestales, pero acá hay inundaciones en otras partes, sequías eventualmente también. O sea, hay varios fenómenos que nos están afectando. ¿Esto ha significado que la industria vaya retirándose de ciertos segmentos o de ciertos mercados, Benjamín? ¿Cómo lo han visto ustedes? Mira, en general no, porque sobre todo las coberturas para el hogar están muy asociadas también a las carteras hipotecarias, ¿no es cierto?, de los bancos. De acuerdo, o sea, están amarrados a eso. Están bastante amarrados. Entonces, de alguna manera, las compañías sí tienen que ir balanceando, ¿no es cierto?, esos riesgos cuando están asociados a estos temas financieros. Y por otro lado, también uno tiene que saber que estos riesgos, sobre todo cuando son catastróficos, están súper asociados con los mercados internacionales, porque acá juega un papel súper importante el reaseguro. El reaseguro tiene como un vaso comunicante, ¿no es cierto?, con los mercados financieros, de los cuales se financia. Entonces, cuando suben las tasas de interés a nivel internacional, eso también le pega al mercado de reaseguro, porque ciertamente el costo del capital que se debe reponer es más alto. Ustedes pertenecen a una matriz portuguesa, ¿no? Un actor bien importante en Europa, y eso es bien interesante porque les da un input también más global. ¿Estas tendencias que se ven acá en Chile se ven también en otros mercados? Por supuesto. O sea, todos hemos visto que la frecuencia, por ejemplo, de los huracanes en el Caribe es cada vez más alta. En Europa también han sufrido inundaciones súper importantes, ¿no es cierto? Y todo eso va afectando. Hace unos años atrás, por ejemplo, uno veía que podía haber 4 o 5 catástrofes a nivel global y hoy día puede llegar a 15 catástrofes. Entonces, en ese sentido, cada uno de los eventos
afecta, pero el número de eventos sobre todo ha sido muchísimo mayor. Entonces son eventos más drásticos, ¿no es cierto? Y además más frecuentes. Sí, claro. Benjamín, ustedes han puesto el foco también en el sector de las energías renovables. ¿Qué rol cumple las aseguradoras y FIDE en particular en el desarrollo de este sector? Sí, nosotros nos hemos especializado bastante en las energías renovables. También creemos que también es una forma en que nosotros podemos contribuir, ¿no es cierto?, a la sostenibilidad del país, ¿no es cierto?, y en general del planeta. Entonces, también hemos ido desarrollando productos especiales de la mano también de nuestros aseguradores para poder dar una cobertura más completa y más amplia, ¿no es cierto?, a este tipo de energía, de manera de también ir apoyando esta reconversión de la matriz energética. ¿Y qué riesgos son los que se cubren en ese sector en particular? No, en general nosotros estamos trabajando con pequeñas centrales de pasada, pero también tenemos grandes centrales, como por ejemplo Cerro Dominador, ¿no es cierto?, que es esta central termosolar que existe en el norte, que hay muy pocas centrales de esas en el mundo, son no más de 10 centrales de ese tipo, y a las cuales nosotros también nos hemos jugado un poco por apostar a este tipo de generación de energía innovadora, de manera también a otorgarles cobertura. De acuerdo. El mercado de seguros, ¿cuán competitivo es hoy día acá en Chile, Benjamín? ¿Cómo lo ven ustedes? Es súper competitivo en general, porque por un lado las condiciones que tenemos para reaseguro son bastante parejas entre las distintas compañías. Y por lo tanto las competencias son básicamente en base al servicio que podemos ofrecer y también a la productividad que tenga cada compañía. Y en el sector de automóviles la verdad es que también hay una competitividad enorme. O sea, basta con meterse a cualquiera de los portales, ¿no es cierto?, de cotización de seguros de auto para ver que los precios siempre están las compañías muy cerca en materia de precios, ¿no es cierto?, tratando también de ofrecer productos más completos, pero al mismo tiempo de condiciones favorables para los asegurados. Benjamín, lo último, tú hablas de lo desafiante que había sido el año 2023 también por condiciones económicas, por ejemplo. ¿Cómo proyectan ustedes el 2024 y qué impacto puede tener esta pequeña recuperación que se da en materia económica desde el punto de vista de la industria? Sí, nosotros somos optimistas en ese sentido, sobre todo por la recuperación económica. Creemos que la baja en las tasas de interés va a influir en que se reactive el mercado inmobiliario, por ejemplo, con lo cual, por ejemplo, los seguros de todo riesgo de construcción, ¿no es cierto?, que son básicamente para las empresas que están empezando a construir edificios o industrias, ¿no es cierto?, tengan protección, y al mismo tiempo la ampliación, ¿no es cierto?, del número de bienes a asegurar, ¿no es cierto?, por la vivienda, ¿no es cierto?, también por pequeños comercios, etcétera. Todo eso también ayuda a que se vaya reactivando un poco sobre todo esos rubros que en los últimos años han estado un poco más deprimidos. Benjamín, gracias por haber venido al estudio de CNN, muy amable. Ok, muchísimas gracias. 8:30, cerramos Agenda Económica, gracias por estar con nosotros, esperamos que tengan un buen día, pronto partimos Noticias Express en esta edición de Día Lunes.